Hola colega, soy Alfredo de Bioanálisis al Día y hoy vamos a revisar si puede el análisis automatizado del Frotis sustituir al manual. ¿Puede el análisis automatizado del Frotis reemplazar al diferencial manual? Yo creo que esta es la gran pregunta que primero debemos resolvernos. Si esta tecnología es capaz entonces de hacer bien lo que promete que va a hacer. Existe una gran cantidad de trabajos sobre el Celavisión DM96. Esta publicación es del año 2009. Hay unas publicaciones que son mucho más recientes, pero la mayoría de ellas siempre nos van a referir a este artículo. Y la razón es que este artículo está bastante completo. Sí, bastante completo no. Yo creo que es uno de los artículos más completos que hay con respecto a la evaluación de esta tecnología. Vamos entonces a revisar cuáles serían los resultados que se obtuvieron de esta publicación. Aquí simplemente lo que se realizó fue una comparación entre el diferencial hecho por personas, por colegas, por humanos y lo que realiza ese instrumento. El primer análisis que ellos realizaron fue la concordancia entre lo que era la preclasificación y el diferencial manual, en este caso de un mismo operador. Entonces aquí vemos que se analizaron 286 frotis sanguíneos y vean entonces esa concordancia, ¿no? Que tanto concuerda lo que sería el manual contra esa preclasificación. Para el caso de los neutrófilos, para los linfocitos, para los monocitos es bastante bueno. También es bastante bueno para los eosinófilos. Para lo que sería los basófilos, los metamielocitos y los mielocitos, no es tan buena esa concordancia. Esto en gran medida se explica porque estas células se encuentran en una baja proporción y también esta inteligencia artificial tiene algunos problemas para clasificar bien a los metamielocitos y los mielocitos según los resultados que nos dice esta publicación. Vemos aquí para los promielocitos y los blastos es bastante bueno, para los eritroblastos también es bastante bueno. Luego ellos hacen algunas agrupaciones para neutrófilo, linfocito y monocito, 97.3%, para neutrófilo, para lo que serían todos los normales serían 87.2% y para todas las células 89.2% de concordancia, lo cual es bastante bueno. Pero existen algunos problemas y algunos de esos problemas están dados como que, por ejemplo, en el 0.9%, una célula anormal está mal clasificada como una célula normal. Entonces, existen este tipo de problemas. Por eso es que se requiere la reclasificación. Entonces lo que estábamos diciendo aquí es que él puede clasificar a una célula normal como una célula normal y es parte. También aquí tenemos células normales que están clasificadas como otras células normal. O sea, a lo mejor un monocito lo clasificó como un linfocito. Aquí ya tenemos un gran porcentaje. O, por ejemplo, aquí tenemos que células normales son clasificadas como anormales. Entonces, esto puede suceder. Esto está contemplado y por eso es que la tecnología requiere que se realice una reclasificación, que un profesional competente realice entonces esa reclasificación de la célula. Ahora bien, una de las conclusiones destacadas que dan ellos es que clasifica bien prácticamente al 90% de las células, lo cual es muy bueno. Es interesante o es relevante destacar que muchos de los otros trabajos, los resultados son muy parecidos, son muy similares para este tipo de tecnología. Una muy buena clasificación o una muy buena identificación celular. También realizaron un estudio de exactitud entre lo que sería el diferencial manual o el recuento manual, mejor dicho, de estas células y este instrumento, el DM96. Aquí vemos para el caso de los neutrófilos, se realizó una curva de calibración. Aquí está la ecuación, la cual está bastante bien, es bastante buena. Sin embargo, cuando se realiza la reclasificación, mejora muchísimo esa recta. Mejora muchísimo. Entonces tenemos mejores resultados cuando se realiza la reclasificación. Porque, bueno, hay pequeñas células una que otra célula puede ser mal categorizada.
Para el caso de los linfocitos, los resultados son similares, no es muy buena la correlación inicial, sin embargo, la regresión luego de esa reclasificación mejora muchísimo. Aquí tenemos para los eosinófilos, no es tan buena antes y no es tan buena tampoco después de la reclasificación. Para los basófilos ni hablar, aquí prácticamente no existe nada ni antes ni después. Esto está explicado por el bajo número de basófilos que pueden existir o que normalmente existen dentro de una muestra. Este problema se tiene en todas las evaluaciones que se realizan de cualquier tipo de instrumento cuando hablamos de diferencial leucocitario, y la razón es siempre la misma, el bajo número de basófilos que se tienen para poder realizar este tipo de análisis estadístico. Aquí tenemos para los diferentes inmaduros de granulocitos, veamos los mielocitos antes y después de la reclasificación. Aquí tenemos a los metamielocitos antes y después de la reclasificación. Para los promielocitos de verdad que es bastante mala esta curva, tanto antes como después. Sin embargo, bueno, esto de alguna manera se le atribuye al bajo número de estas células. También tiende a clasificar. Cuando el instrumento o esta inteligencia artificial tiene dudas, tiende a clasificar como el elemento más inmaduro, lo cual es correcto. El análogo a lo que nosotros realizamos de manera manual, es decir, que si él tiene duda en identificar un promielocito, lo coloca como mielocito, o un mielocito lo coloca como metamielocito. Sin embargo, haciendo una agrupación de estas tres líneas celulares, los promielocitos, los mielocitos y los metamielocitos, y agrupándolo en algo que se conoce como los inmaduros de granulocitos, bueno, aquí las correlaciones son muy, pero muy buenas. Y esto es análogo a lo que realizan los instrumentos automatizados. Recordemos que los instrumentos de diferencial leucocitario extendido, que generalmente cuentan inmaduros de granulocitos, dentro de los inmaduros de granulocitos están contando justamente a estos elementos porque se puede obtener unos buenos resultados. Aquí tenemos el caso para los blastos, no está nada mal, y para los eritroblastos, que tampoco está nada mal. Entonces el problema principal se daría quizás con los basófilos y con los inmaduros de granulocitos. Aquí tenemos esta otra comparación que ellos hicieron de morfólogos con diversa competencia. Aquí tenemos expresados los coeficientes de correlación. Aquí el operador 1 y el operador 2 son morfólogos con trayectorias, tienen experiencia. El morfólogo 3 tiene una experiencia intermedia, y el 4 y el 5 son novatos. Podríamos decir que a lo mejor son recién graduados, aunque eso no lo dice ni lo especifica la publicación, pero sí habla que son morfólogos nobles, si se quiere decir así. Entonces vemos que para el caso de los neutrófilos, bueno, está bastante bien. Esto es lo que sería el manual contra el diferencial de referencia. Y vemos que, por supuesto, los más experimentados tienen un mejor coeficiente de correlación. Aquí está esta comparación entre lo que sería el diferencial de referencia, el de referencia contra la preclasificación es bastante buena, y el de referencia contra la reclasificación, yo veo aquí que disminuyen un poquito esos coeficientes de correlación. Sin embargo, en líneas generales es bastante buena. Para el caso de los linfocitos sucede algo curioso. Vean aquí esta correlación con respecto a los linfocitos va disminuyendo a medida que se va haciendo menos competente el morfólogo, y aquí tenemos un caso que resulta bastante aberrante. Cuando vemos la referencia contra la preclasificación, es realmente mala, que mejora bastante luego de la reclasificación. La referencia contra la reclasificación mejora bastante con estos coeficientes de correlación. Aquí hay una excepción. ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué se da esto? Porque en líneas generales, cuando el equipo no logra identificar bien alguna célula mononuclear, la clasifica erróneamente como linfocito. Es decir, los blastos los puede clasificar como los linfocitos, un linfocito reactivo, una célula mononuclear atípica, un plasmocito lo puede clasificar como linfocito. Y justamente este caso que está aquí, que es totalmente aberrante, este morfólogo realizó lo mismo que realizó el instrumento. Unos blastos los mal clasificó como linfocitos. Entonces, cuando realizó la reclasificación, sí los clasificó de manera adecuada. Bueno, aquí se hizo un llamado de atención a este morfólogo y se le practicó la acción correctiva, que es una formación en morfología. Pero vemos que, bueno,
Ciertamente, si tú no estás muy competente en morfología, puedes llegar a confundir un blasto con un linfocito, cosa que no debería de suceder en ningún laboratorio. Eso sería un error garrafal, reportar o no estar reportando los blastos que están presentes allí. Pero bueno, es algo que ha ocurrido aquí, que resultó interesante y ellos destacan, hablan bastante sobre este caso porque bueno, es un caso llamativo, es algo que puede ocurrir. Cuando se comparan con lo que serían los basófilos, bueno, los basófilos aquí vemos que es un desastre lo que se obtiene aquí, explicado en gran parte por su bajo número. Aquí tenemos para los metamielos, los mielocitos y los promielocitos, resultados análogos a los que hemos observado anteriormente. Los eosinófilos, los resultados no son muy buenos ni en la preclasificación ni luego de la reclasificación. Y ellos aquí encontraron una causa que me pareció sumamente interesante. En este caso, ellos elaboraron su frotis, ellos lo coloreaban, observaban sus eosinófilos con esos gránulos característicos de un color anaranjado. Cuando lo observaban en la pantalla del monitor de este instrumento, estas células se tendían a ver como violetas. Entonces probablemente eso es lo que daba que el equipo no lo pudiera clasificar correctamente, pudiera ser atribuido a la coloración que se estaba trabajando. Recuerda que hay diferencias en esa gama cromática en las diferentes coloraciones y la mayoría de estos instrumentos trabajan con una determinada coloración y eso hay que tenerlo en cuenta. Esto de alguna manera hoy en día se puede mejorar o se mejora estableciendo bien con qué coloración se va a trabajar ese instrumento. Otro de los análisis que hicieron fue en cuanto a la morfología de los glóbulos rojos. Aquí vemos que en lo que sería esa preclasificación y la reclasificación son bastante parecidas. Hay problemas graves con lo que sería la macrocitosis y la anisocitosis. Ellos encontraron que hay muchos falsos positivos y que alrededor del 5% de estas muestras requieren la observación del frotis por parte del bioanalista o del profesional del laboratorio clínico que está a cargo de la realización de esa observación, de esa morfología hemática. Entonces, hay problemas aquí. Estos problemas se mantienen hoy en día, incluso en las tecnologías más nuevas, los equipos más con mejor software, con mejor hardware, también comparten este tipo de problemas en cuanto a la morfología de los eritrocitos, incluso la morfología de las plaquetas también suelen tener mayores problemas. Aquí es donde vamos a encontrar, digamos, las mayores limitaciones. Yo creo que para lo que sería, y como lo indica aquí este artículo, y lo indican muchos de los trabajos posteriores, en líneas generales, para las poblaciones normales es bastante bueno la identificación celular. El problema viene cuando ya no son tan normales estas muestras. Y bueno, estos requieren visualización del frotis y sí destacan que la imagen es excelente, la calidad de imagen es excelente y esto es por supuesto una de las bondades porque está quedando una fotografía, está quedando un registro de esta lámina. Otro de los análisis que hicieron y que también me parece destacado, y es uno de los pocos trabajos que se tomó el trabajo de hacer esto, es el tiempo de realización. ¿Cuánto tiempo tarda en hacerse? Aquí, ¿cuánto tiempo tarda en hacer 30 diferenciales leucocitarios? Estos son los que serían las personas. Aquí están los dos experimentados prácticamente igual, 1 hora 40 minutos. El intermedio, 3 horas 45. Y los más novatos, 4 horas, 3 horas y algo. Mientras que para el instrumento está alrededor de 1 hora y media. Cuando se saca el promedio, aquí vemos que el instrumento en líneas generales para hacer estos 20 frotis tardó 1 hora y 20 minutos, mientras que de manera una persona o nos agrupamos como personas tardaron 2 horas 54 minutos, casi 3 horas. Esto quiere decir que aquí se tardó más o menos 2,7 minutos por frotis y aquí prácticamente 6 minutos por frotis. Es un hallazgo interesante porque justamente aquí se ve la ventaja de este tipo de tecnología que lo hace mucho más rápido de lo que lo puede hacer un humano. Aunque, ojo, los morfólogos más capacitados, bueno, es un poquito más, nada más. Y esto fue parte de nuestro en vivo, el frotis sanguíneo, automatizado